Antes de comenzar la transmisión de hoy, quiero tomarme un momento para enviar un saludo muy especial a una seguidora fiel de nuestro canal. Aurolos, feliz cumpleaños. Quiero agradecerte de corazón por todo tu apoyo, por ser parte de esta comunidad y por acompañarnos en cada historia que compartimos. Tu presencia hace que este canal sea más especial. Que tengas un día increíble y lleno de bendiciones. Ahora sí, vamos a comenzar. Mi vida estuvo marcada por la sencillez y la lucha diaria por sobrevivir. Mis padres, campesinos humildes, me enseñaron desde pequeño el valor del trabajo duro y la importancia de proteger a la familia. Fue ese mismo sentido de protección lo que me llevó a enlistarme en el ejército cuando cumplí los 18 años. Quería hacer algo más, quería salir de ese pueblo y encontrar un propósito más grande que yo mismo. Y lo encontré, pero a un costo que nunca imaginé pagar. Los primeros años en el ejército fueron duros, pero llevaderos. La disciplina, la rutina, la camaradería con mis compañeros, todo eso se convirtió en mi nueva familia. Me sentía orgulloso de servir a mi país, de ser parte de algo más grande. Sin embargo, todo cambió cuando nos desplegaron a una zona de conflicto en el extranjero. Fue allí, en medio de un infierno de arena y fuego, donde mi mente comenzó a desmoronarse. Era una noche como cualquier otra en esa tierra devastada por la guerra. El cielo, normalmente despejado y plagado de estrellas, estaba cubierto por nubes negras que parecían presagiar algo terrible. La atmósfera era sofocante, y el aire estaba cargado de una tensión que se sentía en la piel. Habíamos recibido informes de movimientos enemigos cerca de nuestra posición, y estábamos en alerta máxima. Yo estaba de guardia, junto a otros 3 compañeros, vigilando el horizonte a través de la densa niebla que comenzaba a envolvernos. Las primeras semanas habían sido difíciles, pero lo que realmente comenzó a romper mi espíritu fueron las imágenes, los sonidos y, sobre todo, la constante sensación de estar en peligro. No solo era el enemigo lo que me atormentaba, sino algo más, algo que no podía entender. Veía sombras que se movían en la oscuridad. Oía susurros cuando no había nadie cerca. Al principio, pensé que era solo el estrés, el cansancio, pero pronto se hizo claro que había algo más, algo que no podía explicar. Esa noche, mientras patrullábamos, escuché algo que me heló la sangre. Un grito, agudo y desesperado, como el de un animal herido. No venía de ninguna parte en particular, parecía resonar por todo el aire, como si la tierra misma estuviera gritando. Los demás no parecieron notarlo, o al menos no reaccionaron. Me acerqué al sargento, intentando mantener la calma. ¿Oíste eso?, le pregunté, mi voz temblando un poco. Me miró con una expresión de confusión y luego negó con la cabeza. ¿De qué hablas? No escuché nada. Su respuesta me dejó helado. ¿Acaso solo yo podía oírlo? Me sentí un poco mareado, como si el suelo bajo mis pies comenzara a ceder. Intenté concentrarme en mi tarea, en vigilar y proteger a mis compañeros, pero el grito seguía resonando en mi cabeza, cada vez más fuerte, más penetrante. Al final de mi turno, cuando por fin me relevaron, corrí hacia mi tienda y me desplomé en mi litera, cubriéndome la cabeza con la almohada, tratando de bloquear ese sonido infernal. No sé cuánto tiempo pasó antes de que me quedara dormido, pero cuando desperté, el campamento estaba en caos. La alarma había sonado, y todos corrían hacia sus posiciones. Me levanté de un salto, aún desorientado, y me uní a la confusión. Fue entonces cuando lo vi. En medio del polvo y la confusión, una figura se alzaba, oscura y amorfa, como una sombra viviente. Nadie más parecía notarla, pero yo no podía apartar la mirada. La figura avanzó lentamente hacia mí, y a medida que se acercaba, pude ver más claramente su rostro, o lo que quedaba de él. Era una amalgama de carne y hueso, con ojos vacíos y una boca abierta en un grito silencioso. Sentí el frío recorrer mi cuerpo, y mi corazón latió con fuerza. Estaba paralizado por el miedo, incapaz de moverme o gritar. La figura se detuvo frente a mí, y en ese momento, todo el ruido a mi alrededor se desvaneció. Solo podía escuchar mi propia respiración y los latidos de mi corazón. La sombra extendió una mano que parecía hecha de pura oscuridad, y la colocó sobre mi pecho. Sentí un dolor intenso, como si me estuvieran arrancando el alma, y entonces todo se volvió negro. Me desperté en la enfermería,
con los ojos de mis compañeros clavados en mí. Habían encontrado mi cuerpo inconsciente en el suelo, sin heridas visibles, pero con la piel tan fría como el hielo. El médico me examinó, pero no pudo encontrar ninguna razón para mi colapso. Me dijo que probablemente era el estrés, que necesitaba descansar, pero yo sabía que no era eso. Algo me había tocado, algo que no era de este mundo. Desde esa noche, mi mente comenzó a deteriorarse. Las sombras que antes solo veía de reojo ahora me seguían a todas partes. Oía susurros, voces que me decían cosas que no quería escuchar. Al principio, intenté ignorarlo, convencerme de que era solo mi imaginación. Pero pronto se hizo imposible. Las sombras se volvían más audaces, más tangibles. Podía sentir su presencia, su odio, su hambre. Mis compañeros empezaron a notar que algo andaba mal. Me veían hablar solo, murmurar cosas que no tenían sentido. Intentaban ayudarme, pero yo no podía explicarles lo que estaba pasando. Sabía que, si lo hacía, pensarían que me estaba volviendo loco y tal vez lo estaba. Pero había algo más, algo que no podía ignorar. Esas sombras no eran solo producto de mi mente, eran reales, y estaban esperando el momento adecuado para reclamarme. Una noche, mientras intentaba dormir, uno de mis compañeros entró en la tienda. Parecía preocupado, y su rostro estaba tenso. ¿Estás bien?, me preguntó, sentándose a mi lado. Asentí, aunque sabía que mi respuesta no era convincente. He visto cómo te comportas últimamente. Continuó. Algo te está molestando, y no es solo el estrés. ¿Quieres hablar de ello? Sentí un nudo en la garganta. Sabía que no debía decir nada, que si lo hacía solo empeoraría las cosas, pero la presión dentro de mi cabeza era demasiado. Las sombras, murmuré. Las veo, están por todas partes. Su expresión cambió, de preocupación a algo más, algo que no podía identificar. Tal vez era miedo, o tal vez solo incredulidad. ¿Sombras?, repitió intentando entender. Sí, sombras, pero no son normales. No sé cómo describirlas. Me siguen, me susurran cosas horribles. Siento que quieren llevarme con ellas. Mi compañero me miró en silencio durante un largo momento. Finalmente, suspiró y se levantó. Creo que necesitas descansar. Tal vez deberías hablar con el médico otra vez. Su tono era neutral, pero sabía lo que estaba pensando. Pensaba que estaba perdiendo la cordura, y tal vez tenía razón. Pero no podía ignorar lo que estaba viendo, lo que estaba sintiendo. Sabía que algo terrible estaba por suceder, y que las sombras eran solo el principio. Los días siguientes fueron un torbellino de confusión y terror. Las sombras no solo me seguían, sino que ahora comenzaban a interactuar con el mundo a mi alrededor. Los objetos se movían solos, las luces parpadeaban, y el frío en mi cuerpo se hacía cada vez más intenso. Intenté mantener la calma, cumplir con mis deberes, pero sabía que mis compañeros estaban cada vez más preocupados. Podía sentir sus miradas, oía sus susurros. Sabían que algo andaba mal conmigo, y pronto tomarían medidas. Una noche, mientras estaba de guardia, sucedió lo inevitable. Las sombras me rodearon, y sentí que mi mente se rompía por completo. Ya no podía distinguir entre la realidad y las pesadillas que me atormentaban. Vi a mis compañeros acercarse, pero en ese momento, ya no eran ellos. Eran figuras grotescas, monstruos que venían a llevarme al infierno. Grité, levanté mi arma, y disparé. El ruido fue ensordecedor, y por un momento, todo se quedó en silencio. Las sombras se desvanecieron, y la realidad se hizo presente de golpe. Frente a mí, los cuerpos de dos de mis compañeros yacían en el suelo, inmóviles, con los ojos abiertos en una expresión de horror. Sentí que el suelo se desmoronaba bajo mis pies, y el mundo se volvía negro una vez más. Cuando volví en mí, estaba atado a una cama en una habitación blanca y fría. No había sombras, no había voces, solo el silencio y la soledad. Sabía que mi vida había terminado, no porque sabía que mi vida había terminado, no porque estuviera físicamente atrapado en esa habitación, sino porque mi mente ya no me pertenecía. Las sombras, las voces, los horrores que había presenciado habían dejado una marca imborrable en mi ser. Había cruzado una línea de la que no podía regresar. Los días se sucedían en una monotonía aplastante. Los médicos venían a verme,
Me hacían preguntas que yo apenas respondía. Sabía que intentaban entender qué había pasado, pero no había palabras que pudieran explicar lo que yo mismo no podía comprender. Las sombras seguían ahí, aunque ahora se mantenían en las esquinas, observándome, esperando. Ya no me susurraban, ya no me atormentaban directamente, pero su presencia era suficiente para recordarme que nunca me dejarían en paz. Los recuerdos de mis compañeros muertos se repetían en mi mente como un bucle infinito. Sus rostros, sus ojos llenos de terror antes de que les arrebatara la vida con mis propias manos, eran una visión constante. Sabía que jamás podría perdonarme, y no esperaba que nadie más lo hiciera. Ellos habían confiado en mí, habían luchado a mi lado, y yo los había traicionado de la peor manera posible. Pero en mi locura, en ese instante de terror absoluto, no los había visto como amigos, sino como enemigos, como las mismas sombras que me acechaban. Eventualmente, los médicos y los oficiales decidieron que ya no era seguro mantenerme cerca de otros soldados. Me trasladaron a un hospital militar, un lugar destinado a aquellos que habían perdido algo más que la salud física en la guerra. Allí, entre las paredes grises y las miradas vacías de otros soldados que habían sucumbido a la locura, me di cuenta de que ya no había vuelta atrás. La guerra no solo había destruido mi cuerpo, sino que había arrancado mi alma, dejándome como un cascarón vacío. Pasaba mis días en silencio, contemplando la ventana que daba a un pequeño patio donde las sombras bailaban con el viento. Los otros internos apenas hablaban, y cuando lo hacían, sus palabras eran incoherentes, reflejo de mentes rotas por los horrores de la guerra. Nos convertimos en fantasmas, sombras de lo que alguna vez fuimos, atrapados en un purgatorio que nadie más podía entender. Una noche, mientras observaba el patio a través de la ventana, sentí una presencia detrás de mí. No necesitaba girarme para saber qué era. Las sombras habían regresado, más fuertes que nunca. Podía sentir su frío envolviéndome, su odio penetrando en mi mente. Sabía que estaban allí para llevarme, para arrastrarme a su mundo de oscuridad, y esta vez no tenía fuerzas para resistir. «Es hora», dijo una voz, un susurro que parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Asentí, aceptando lo inevitable. Ya no había miedo, solo una resignación amarga. Sabía que no podía luchar contra ellas, que mi destino estaba sellado desde la primera vez que las vi en ese campo de batalla. Las sombras comenzaron a rodearme, envolviéndome en una oscuridad tan densa que apenas podía respirar. Cerré los ojos, esperando el momento final. Pero entonces, algo sucedió. Una luz, tenue al principio, comenzó a brillar en la oscuridad. Era cálida, reconfortante y de alguna manera familiar. Abrí los ojos y vi que la luz provenía de un pequeño crucifijo que llevaba colgado en el cuello, un regalo de mi madre antes de partir a la guerra. La luz se intensificó, empujando a las sombras hacia atrás, hasta que finalmente desaparecieron por completo. Me derrumbé en el suelo, agotado y confundido. No entendía lo que había sucedido, pero por primera vez en mucho tiempo, las sombras no estaban allí. Sentí una paz que no había experimentado desde que comenzó mi calvario. Sabía que no estaba curado, que los horrores que había vivido seguirían siendo parte de mí, pero en ese momento entendí que no estaba completamente perdido. Las sombras ya no volvieron, pero su recuerdo nunca me abandonó. Pasé el resto de mis días en ese hospital, tratando de reconstruir los fragmentos de mi mente rota. Nunca recuperé mi vida anterior, nunca volví a ser el soldado que una vez fui. La guerra me había cambiado de una manera irreversible, pero aprendí a vivir con ello. Con el tiempo, me permitieron salir del hospital, aunque siempre bajo supervisión. Volví a mi pueblo natal, a la casa de mis padres, donde intenté encontrar algo de normalidad. Las montañas y los ríos seguían allí, inmóviles y eternos, como si el tiempo no hubiera pasado. Mis padres me recibieron con lágrimas en los ojos, pero también con una comprensión que solo el amor puede brindar. Sabían que algo dentro de mí se había roto, pero no necesitaban saber los detalles. Solo estaban felices de tenerme de vuelta. Pasaba mis días trabajando en el campo, ayudando a mi padre con las tareas diarias. La rutina y la naturaleza me dieron algo de consuelo, una manera de mantener mi mente ocupada y alejada de los recuerdos que aún me acechaban en la oscuridad.
A veces por las noches me sentaba en el porche, mirando las estrellas y recordando a mis compañeros caídos. Decidí que, aunque no podía cambiar lo que había hecho, podía honrar su memoria viviendo una vida sencilla y humilde, lejos de la violencia y el caos que una vez me habían consumido. La locura inducida por la guerra dejó cicatrices profundas, tanto físicas como mentales, pero con el tiempo aprendí a vivir con ellas. Nunca volví a ser el hombre que una vez fui, pero encontré una nueva forma de existir, una que no estaba completamente definida por el horror. Sabía que las sombras siempre estarían ahí, acechando en las esquinas de mi mente, pero también sabía que no me definirían por completo. En medio de la oscuridad, había encontrado una pequeña chispa de luz, y eso era suficiente para seguir adelante. Nunca volví a hablar de las sombras, ni de lo que había visto en la guerra. Los pocos que sabían lo que había sucedido respetaron mi silencio, comprendiendo que algunas heridas nunca sanan por completo. Ahora, al final de mi vida, miro hacia atrás y veo no solo el sufrimiento y el dolor, sino también la resistencia, la capacidad de seguir adelante a pesar de todo. La guerra me arrebató mucho, pero no pudo arrebatarme mi humanidad, y en eso encontré mi redención. Nunca pensé que la guerra pudiera quebrantar mi mente de esta manera. Muchos hablan de los horrores que se ven en el campo de batalla, de la sangre derramada, de los gritos que nunca se apagan, pero nadie te prepara para la guerra interna, esa que se libra en el silencio de la noche, cuando todo está en calma y solo quedan los recuerdos y las pesadillas. Mi historia comienza hace algunos meses, cuando llegamos a una base remota en algún lugar del sur de México. No puedo decir mucho sobre la misión, solo que estábamos allí para mantener el orden en una zona conflictiva. La selva era espesa, y la humedad constante hacía que todo se sintiera pesado, como si el aire mismo estuviera cargado de una energía opresiva. Mis compañeros y yo nos conocíamos desde hace años. Habíamos compartido muchas misiones juntos, y sabíamos que podíamos confiar el uno en el otro en cualquier situación. Era un día común, o al menos así lo parecía. Habíamos terminado nuestra patrulla y regresábamos a la base. El sol se estaba poniendo, y la selva empezaba a llenarse de los sonidos nocturnos. El cansancio era palpable en el rostro de cada uno, pero aún así, manteníamos la compostura. Sabíamos que, en cualquier momento, las cosas podían cambiar. Ese era nuestro trabajo, estar siempre alertas, siempre preparados. Aquella noche, el sueño me llegó rápido. Estaba agotado, tanto física como mentalmente, pero lo que soñé esa noche nunca lo olvidaré. Me vi a mí mismo, de pie en un claro de la selva, con mi uniforme manchado de sangre. Frente a mí, el cuerpo sin vida de uno de mis compañeros, con los ojos abiertos y la mirada vacía, como si me estuviera acusando de algo. Quise gritar, pero no pude. Sentí una opresión en el pecho, y de repente, todo se oscureció. Me desperté sobresaltado, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Miré a mi alrededor y vi que todos mis compañeros seguían durmiendo. Intenté convencerme de que solo había sido una pesadilla, producto del estrés y la fatiga. Pero algo en mi interior me decía que no era solo eso. Había algo más, algo que no podía explicar. Los días siguientes fueron difíciles. Traté de olvidar el sueño, pero cada vez que cerraba los ojos, la imagen de mi compañero muerto volvía a mí, como un recordatorio constante de algo que no lograba comprender. Comencé a sentirme inquieto, como si algo terrible estuviera por suceder, pero no sabía qué ni cuándo. Mis compañeros notaron mi cambio de actitud, pero no dijeron nada. Sabían que todos lidiábamos con el estrés a nuestra manera. Entonces, un día, sucedió. Estábamos en una misión de reconocimiento cuando uno de mis compañeros cayó en una trampa. Fue algo tan rápido que apenas tuvimos tiempo de reaccionar. El grito que lanzó al caer resonó en la selva, y de inmediato, todos corrimos hacia él. Lo encontramos en el fondo de un pozo, herido de gravedad. Hicimos todo lo posible por salvarlo, pero fue en vano. Lo perdimos en cuestión de minutos. El horror de lo que había sucedido me golpeó como un martillo. Ese mismo compañero era el que había visto muerto en mi sueño. Todo ocurrió tal como lo había visto. La sangre, los ojos abiertos, la mirada vacía. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. ¿Cómo era posible? Aquella noche no pude dormir. Mi mente estaba en caos, tratando de encontrar una explicación lógica a lo que había pasado, pero no había ninguna.
Lo único que tenía era una certeza inquietante. Había visto su muerte antes de que ocurriera. Con el tiempo, traté de convencerme de que solo había sido una coincidencia, pero no fue así. Unas semanas después, volví a tener otro sueño. Esta vez, vi a otro de mis compañeros, su cuerpo colgando de un árbol, como si hubiera sido ejecutado. El horror en su rostro era inconfundible, y su cuerpo se balanceaba lentamente con la brisa de la selva. Me desperté empapado en sudor. Sabía que lo que había visto no era solo un sueño, era una premonición. ¿Pero qué podía hacer? ¿Contarles a mis compañeros? ¿Decirles que estaba viendo sus muertes antes de que ocurrieran? Sabía que nadie me creería y lo peor, podrían pensar que estaba perdiendo la cabeza. En nuestro trabajo, no hay espacio para la locura. La mente es tan importante como el cuerpo, y si no puedes confiar en una, ¿no puedes confiar en la otra? Decidí quedarme callado. Guardé mis visiones para mí, esperando que, tal vez, al no decir nada, pudiera cambiar el curso de los acontecimientos. Pero el peso de ese secreto comenzó a consumirme. Cada vez que miraba a mis compañeros, sentía una punzada de culpa y miedo. ¿Qué derecho tenía yo de conocer su destino? Y si mis premoniciones se hacían realidad, ¿cómo podría vivir conmigo mismo? El siguiente mes fue un infierno. Las visiones se volvieron más frecuentes, más claras. Veía a mis compañeros morir de formas horribles, en emboscadas, en accidentes. Incluso algunos sucumbían a enfermedades que no teníamos forma de combatir. Cada noche, me despertaba aterrado, sabiendo que uno de ellos estaba destinado a morir. Y cada día, me enfrentaba a ellos, sin poder decirles lo que sabía. Finalmente, no pude más. Una noche, después de una misión particularmente difícil, decidí hablar con uno de mis compañeros, el único en quien sentía que podía confiar. Le conté lo que había estado viendo, las muertes, los sueños, todo. Al principio me miró con escepticismo, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Pero a medida que le contaba más detalles, vi cómo su rostro cambiaba, de incredulidad a preocupación. «No puedes decirle esto a nadie más», me advirtió. «Si el comandante se entera, te van a apartar de la unidad». Sabía que tenía razón, pero al mismo tiempo, no podía seguir guardando el secreto. Estaba en juego la vida de mis compañeros. «¿Y si te equivocas?», preguntó. «¿Y si solo son sueños y nada más?». No tenía respuesta para eso. No podía estar seguro de nada. Lo único que sabía era que no podía seguir soportando el peso de esas visiones. Decidí entonces tomar una medida drástica. Comencé a cambiar mis patrones, a evitar ciertas misiones, a sugerir rutas diferentes, todo con la esperanza de que, al alterar nuestras acciones, podría cambiar el curso de los acontecimientos. Al principio, pareció funcionar. Pasaron varias semanas sin ningún incidente, y comencé a pensar que tal vez había logrado evitar las muertes. Pero entonces, una noche, tuve una visión que me dejó paralizado. Me vi a mí mismo, solo en la selva, rodeado de sombras. Escuché un susurro, una voz que me llamaba desde la oscuridad, y cuando me di vuelta, vi a todos mis compañeros, muertos, mirándome con ojos vacíos. Uno de ellos, el primero que había muerto, se acercó a mí y dijo con voz grave: «No puedes escapar de tu destino». Me desperté gritando, mi corazón latiendo descontroladamente. Sabía que no había vuelta atrás. Mis visiones eran reales, y no importaba lo que hiciera. No podía cambiar el futuro. Estaba destinado a ver a mis compañeros morir, uno tras otro, hasta que finalmente llegara mi turno. Al día siguiente, recibimos órdenes de partir en una misión de reconocimiento en una zona especialmente peligrosa. Intenté encontrar una excusa para quedarme atrás, pero era imposible. No podía eludir mis deberes sin levantar sospechas, y sabía que mi comportamiento ya había llamado la atención de algunos de los superiores. La misión comenzó sin contratiempos, pero yo estaba en constante estado de alerta, esperando el momento en que algo saliera mal. No tuve que esperar mucho. Apenas habíamos avanzado un par de kilómetros en la selva cuando escuché el sonido inconfundible de un disparo. Todo se desató en un caos instantáneo. Los disparos vinieron de todas direcciones, y supe en ese momento que estábamos en una emboscada. Corrí junto a mis compañeros, tratando de encontrar cobertura, pero la selva era densa, y las balas atravesaban las ramas como si fueran nada. Vi a uno de mis compañeros caer, alcanzado por una bala, y supe que era el que había visto colgado en mi sueño.
La realidad se estaba desarrollando ante mis ojos, tal como lo había previsto. No podía pensar, solo actuar. Me moví por instinto, disparando en la dirección de los atacantes. Pero mi mente estaba dividida entre la batalla y las imágenes que no dejaban de atormentarme. Sabía lo que venía después. Otra explosión, otra muerte. No importaba lo que hiciera, todo seguía el mismo patrón. Finalmente, el fuego cesó y el silencio volvió a reinar en la selva. Miré a mi alrededor, buscando a mis compañeros, pero muchos de ellos ya no estaban. El suelo estaba cubierto de sangre, y el olor a sangre y pólvora impregnaba el aire. Mis manos temblaban mientras intentaba procesar lo que había ocurrido. La visión de mis compañeros caídos, esos mismos rostros que había visto en mis sueños, me perseguía. Sabía que algo más estaba por venir, que el destino aún no había terminado de cumplir su curso. Nos reagrupamos, aquellos que sobrevivimos, pero la atmósfera era densa, cargada de un silencio que hablaba más que cualquier palabra. Nadie dijo nada sobre los muertos, sobre lo que habíamos perdido. Sabíamos que había que seguir adelante, que el peligro aún no había pasado. Sin embargo, en mi mente, solo podía pensar en lo que había visto, en cómo mis visiones se estaban convirtiendo en realidad una y otra vez. Esa noche, mientras estábamos de vuelta en la base, ocurrió lo que más temía. Tuve otra visión. Esta vez no fue un sueño, sino una visión despierto, una imagen fugaz que se superpuso a la realidad mientras estaba de guardia. Vi a otro de mis compañeros, el último de los que había previsto, atrapado bajo una explosión de fuego. El destello de la detonación iluminó su rostro por un instante antes de que todo se desvaneciera en la oscuridad. Sabía que debía actuar, hacer algo para evitarlo. Pero ¿cómo podía advertirle sin parecer un loco? ¿Cómo podía cambiar un destino que parecía tan inevitable? Me debatí entre hablar y quedarme en silencio, entre la culpa de no hacer nada y el miedo de ser desechado por mis superiores. Finalmente, decidí confrontarlo directamente. Esa misma noche, mientras nos preparábamos para la siguiente misión, me acerqué a él. «Quiero hablar contigo, en privado», le dije, tratando de ocultar mi desesperación. Él me miró con curiosidad, pero accedió. Nos apartamos del grupo, y una vez que estuvimos solos, tomé aire y solté lo que llevaba guardado dentro de mí. He estado teniendo sueños, visiones, no sé cómo llamarlo, pero veo cosas antes de que sucedan. Vi morir a los demás, y sucedió tal como lo vi. Ahora te he visto a ti, en una explosión. No sé cuándo ni cómo, pero va a pasar. Mi compañero me miró fijamente, intentando descifrar si estaba bromeando o si había perdido la razón. El silencio entre nosotros se hizo insoportable. Finalmente habló. «¿Quieres decirme que ves el futuro?», preguntó con un tono que oscilaba entre la incredulidad y la preocupación. «No lo sé», admití. «Solo sé que he visto cosas antes de que pasen. No puedo explicarlo, pero no puedo ignorarlo tampoco». Él se quedó en silencio por un momento, reflexionando sobre lo que le había dicho. Podía ver la lucha interna en sus ojos, entre la lógica y el instinto. Finalmente, suspiró. «Mira, no sé si creerte o no, pero si estás tan seguro de esto, ¿qué sugieres que haga? Evita las zonas peligrosas, mantente alejado de cualquier cosa que parezca sospechosa, solo ten cuidado». Asintió lentamente, aunque no parecía convencido. Yo mismo no estaba seguro de lo que le estaba pidiendo que hiciera, pero al menos había hablado, había intentado advertirle, y eso me daba un pequeño consuelo. A la mañana siguiente partimos hacia la misión. El aire estaba cargado de tensión y podía sentir la mirada de mi compañero sobre mí, como si intentara discernir si lo que le había dicho era verdad o producto de una mente perturbada por la guerra. Mientras avanzábamos por la selva, mis sentidos estaban en alerta máxima, buscando cualquier señal de peligro, cualquier cosa que pudiera desencadenar la explosión que había visto. El momento llegó sin previo aviso. Un paso en falso, una cuerda oculta entre la maleza, y de repente, todo estalló en un rugido ensordecedor. Vi a mi compañero lanzado por los aires, tal como lo había visto en mi visión, su cuerpo envuelto en llamas. Fue un instante eterno, una imagen grabada a fuego en mi mente. Corrí hacia él, junto con los demás, intentando apagar las llamas, hacer algo para salvarlo, pero era demasiado tarde. El daño estaba hecho, y en cuestión de minutos, él se había ido, otra víctima de una guerra sin sentido.
Me quedé allí, de rodillas junto a su cuerpo, sintiendo el peso de una culpa que me aplastaba el alma. Había intentado advertirle, pero no había sido suficiente. Una vez más, mis visiones se habían cumplido, y no había nada que pudiera hacer para evitarlo. Sentí las lágrimas quemar en mis ojos, pero me obligué a contenerlas. No podía permitirme el lujo de llorar, no en medio de la guerra, no cuando mis compañeros necesitaban a alguien fuerte. Esa noche, mientras nos retirábamos de la zona, supe que ya no podía seguir así. Las visiones me estaban destruyendo, consumiéndome por dentro. Sabía que si no hacía algo, perdería por completo el control sobre mi mente. Necesitaba una salida, una forma de liberar la culpa, el miedo, todo lo que me estaba carcomiendo. De vuelta en la base tomé una decisión. Me acerqué al comandante y le pedí hablar en privado. Él me miró con curiosidad, pero asintió, llevándome a su oficina. Una vez dentro, cerré la puerta y comencé a hablar. Le conté todo, desde el primer sueño hasta la última visión. No me guardé nada. No importaba si me creía o si pensaba que estaba loco. Solo necesitaba sacarlo de mi pecho, compartir la carga que había estado llevando solo durante tanto tiempo. El comandante escuchó en silencio, su rostro imperturbable mientras hablaba. Cuando terminé, me miró fijamente, sus ojos tratando de penetrar en mi mente, de discernir si estaba diciendo la verdad o si era simplemente el resultado del estrés extremo. «Entiendo por lo que estás pasando», dijo finalmente. «La guerra afecta a todos de maneras diferentes, pero necesito que entiendas algo. No podemos permitir que estas visiones, sueños, o lo que sea, afecten tu desempeño en el campo. Si crees que ya no puedes cumplir con tus deberes, debes decirlo. No te voy a culpar por ello». Asentí, comprendiendo lo que estaba diciendo. Sabía que él no creía en mis visiones, pero también sabía que no podía seguir con esa carga sobre mis hombros. «Quiero seguir», respondí, «pero necesito ayuda». El comandante asintió, mostrando una leve sonrisa de comprensión. «Te conseguiré un tiempo con el psicólogo de la unidad. Tal vez hablar de esto te ayude. Mientras tanto, trata de enfocarte en la realidad, en lo que está frente a ti. Las visiones son solo eso, visiones. No tienen que convertirse en realidad si tú no lo permites». Sus palabras eran bien intencionadas, pero en mi interior sabía que no era tan simple. Las visiones no eran algo que pudiera controlar, no eran algo que pudiera simplemente ignorar. Pero agradecí su comprensión y su disposición a ayudarme. Las semanas que siguieron fueron un torbellino. Hablé con el psicólogo, tratando de exorcizar los demonios que me atormentaban. Pero las visiones no se detuvieron, continuaban llegando, como advertencias ineludibles de un destino que no podía evitar. Cada misión, cada salida, estaba cargada de una tensión insoportable, sabiendo que en cualquier momento algo terrible podía suceder. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la guerra llegó a su fin. Nos retiramos de la zona, dejando atrás los horrores que habíamos vivido. Pero las visiones me siguieron, como sombras que no podían ser desechadas. Sabía que no podía escapar de ellas, que serían parte de mí para siempre. Hoy, estoy de vuelta en casa, lejos de la guerra, pero no de los recuerdos. A veces, aún sueño con mis compañeros, con los rostros que vi morir antes de que sucediera. Me pregunto si podría haber hecho algo más, si podría haber cambiado el curso de los acontecimientos. Pero sé que esa es una pregunta que nunca tendrá respuesta. Las visiones se han vuelto menos frecuentes, pero no han desaparecido por completo. De vez en cuando, en la quietud de la noche, veo destellos de lo que está por venir, pequeñas advertencias de un futuro incierto. He aprendido a vivir con ellas, a aceptarlas como parte de mí, aunque nunca dejaré de preguntarme por qué a mí, por qué a ellos. Lo que sé con certeza es que la guerra no termina cuando se apaga el último disparo. Para algunos de nosotros, continúa en la mente, en los recuerdos, en las visiones que no podemos evitar. Y eso es algo con lo que tendremos que vivir día tras día, hasta que finalmente encontremos nuestra paz, de una forma u otra. Siempre supe que quería ser soldado. Crecí en una pequeña comunidad rural en México, donde la vida era tranquila, pero también carente de oportunidades. Mi padre era un hombre estricto, exmilitar, y siempre me inculcó la importancia del honor y la disciplina. Tal vez fue esa influencia, o tal vez el deseo de escapar de la monotonía del campo,
lo que me llevó a enlistarme en el ejército. La vida militar no fue fácil, pero me adapté rápidamente. Aprendí a seguir órdenes, a soportar el dolor y la fatiga, y a confiar en mis compañeros de escuadrón. Pero lo que nunca esperé fue que la guerra interna en mi mente sería más aterradora que cualquier batalla en el campo. Todo comenzó durante una misión en la Sierra Madre, cerca de la frontera con Guatemala. Nuestro escuadrón había sido enviado a patrullar una región donde se habían reportado actividades de grupos armados. Era una tarea rutinaria, una más de tantas que habíamos realizado. Sin embargo, esa misión en particular cambiaría mi vida para siempre. Habíamos montado un pequeño campamento en una zona elevada, rodeada de árboles densos y vegetación espesa. La noche cayó rápidamente, y la oscuridad se apoderó del lugar. La temperatura bajó, y el viento comenzó a soplar entre los árboles, creando un sonido que hacía difícil distinguir entre la naturaleza y algo más. Esa noche, después de un día agotador de patrullaje, me acosté en mi tienda de campaña, esperando dormir profundamente. El cansancio era abrumador, y pronto caí en un sueño profundo. Pero lo que siguió no fue el descanso reparador que tanto anhelaba. Desperté en medio de la noche, o al menos eso creí. Mi mente estaba despierta, pero mi cuerpo estaba paralizado. No podía moverme, ni siquiera abrir los ojos. Era como si estuviera atrapado dentro de mi propio cuerpo, consciente pero impotente. Intenté gritar, pero mi garganta no emitió sonido alguno. La sensación de pánico comenzó a crecer dentro de mí. De repente, sentí una presencia en la tienda. Algo o alguien estaba allí conmigo. Pude escuchar una respiración pesada, lenta y profunda, que no era la mía. El miedo se apoderó de mí. Intenté moverme desesperadamente, pero mi cuerpo no respondía. Sentí que mi corazón latía con fuerza, como si quisiera escapar de mi pecho. Finalmente, con un esfuerzo monumental, logré abrir los ojos. Lo que vi me dejó paralizado de terror. Una figura oscura estaba de pie al pie de mi cama. No podía distinguir su rostro, pero su silueta era claramente humana. La figura no se movía, solo me observaba en silencio. La oscuridad a su alrededor parecía devorar la luz de la linterna que había dejado encendida cerca de mí. Intenté gritar nuevamente, pero mi voz se negó a salir. La figura se inclinó hacia mí, acercando su rostro oscuro al mío. Sentí un frío intenso que emanaba de ella, como si su mera presencia drenara la calidez de mi cuerpo. Cerré los ojos con fuerza, esperando que todo fuera una pesadilla. Pero no era una pesadilla. Cuando volví a abrir los ojos, la figura seguía allí, observándome en silencio. Sentí una presión en el pecho, como si una mano invisible estuviera aplastando mi corazón. La sensación de desesperación era insoportable. Sabía que si no hacía algo, esa cosa terminaría conmigo. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, logré recuperar el control de mi cuerpo. Me incorporé de golpe, respirando con dificultad. La figura había desaparecido, y la tienda estaba vacía. La linterna seguía encendida, y el viento seguía soplando fuera de la tienda, pero todo parecía diferente, más amenazante. Pasé el resto de la noche despierto, incapaz de dormir. La sensación de que algo oscuro me había visitado no desaparecía. Me dije a mí mismo que había sido solo una pesadilla, producto del estrés y el cansancio, pero en el fondo sabía que había sido real. Los días siguientes, la misión continuó sin incidentes. Sin embargo, la experiencia de esa noche no me abandonaba. No lo mencioné a mis compañeros. Ellos tenían sus propias cargas y preocupaciones, y no quería que me consideraran débil o loco. Pero la figura oscura no se fue. Cada noche, cuando intentaba dormir, sentía su presencia. No siempre la veía, pero sabía que estaba allí, en la oscuridad, observándome. A veces, despertaba nuevamente paralizado, con esa presencia oscura a mi lado, susurrando palabras que no podía entender. Otras veces, solo sentía su mirada, penetrando mi alma. Mi rendimiento comenzó a decaer. Estaba agotado, física y mentalmente. Mis compañeros notaron el cambio, pero yo lo atribuía al cansancio acumulado. Sin embargo, sabía que algo andaba mal. Esa presencia oscura estaba afectando mi mente, y no sabía cuánto más podría soportar. Una tarde, después de un día particularmente agotador, decidí hablar con el capellán del escuadrón. No era un hombre religioso,
pero necesitaba contarle a alguien lo que estaba experimentando. El capellán me recibió con amabilidad y cuando le conté lo que había estado sucediendo, no me juzgó ni se burló de mí. Lo que describes es un caso clásico de parálisis del sueño, me dijo con calma. Es una condición en la que el cuerpo se encuentra en un estado entre el sueño y la vigilia. La mente está despierta, pero el cuerpo sigue paralizado, lo que provoca una sensación de impotencia y pánico. Las alucinaciones, como la figura oscura que describes, son comunes en estos casos. Pero se siente tan real, respondí, luchando por mantener la compostura. No es solo una alucinación, es como si algo estuviera realmente allí, mirándome. El capellán asintió, como si entendiera exactamente lo que estaba diciendo. La mente puede ser muy poderosa, continuó. En situaciones de estrés extremo como las que enfrentamos en el campo, es posible que nuestra mente proyecte nuestros miedos más profundos en formas tangibles. Lo importante es no dejar que estas experiencias te dominen. Debes recordar que estás en control, y que esa figura, sea lo que sea, no puede hacerte daño. Sus palabras me dieron un poco de consuelo, pero no eliminaron el miedo. Sabía que lo que estaba experimentando era más que una simple alucinación. Esa figura oscura no era solo una proyección de mi mente. Era algo real, algo que había encontrado una forma de cruzar el umbral entre el sueño y la vigilia. Esa noche, cuando me acosté, supe que la figura oscura volvería. Pero esta vez, estaba decidido a enfrentarla. Me preparé mentalmente, repitiendo las palabras del capellán en mi mente. Estás en control, no puede hacerte daño. Era como si me estuviera preparando para una batalla, pero no una batalla física, sino una batalla por mi mente y mi alma. Cerré los ojos, y el sueño no tardó en llegar, pero no fue el sueño reparador que necesitaba. Desperté nuevamente, paralizado, con esa sensación de terror absoluto apoderándose de mí. La figura oscura estaba allí, como lo había estado cada noche, pero esta vez no estaba sola. Había otras figuras, sombras indistinguibles, que se movían en la periferia de mi visión. Sentí que me rodeaban, que me observaban desde todos los ángulos. La figura principal se acercó una vez más, inclinándose sobre mí, y esta vez habló. «Tú me llamaste», dijo con una voz que no era humana, una mezcla de susurros y gruñidos que parecían salir de lo más profundo de la tierra. «Ahora estoy aquí, y no te dejaré ir». El terror me envolvió como un manto de oscuridad. No sabía si estaba soñando o si estaba despierto. Todo lo que sabía era que esa cosa, ese ser, tenía poder sobre mí, y que mi lucha no era contra una simple alucinación, sino contra algo mucho más antiguo y malévolo. Pero recordé las palabras del capellán: «Estás en control». Con un esfuerzo que parecía imposible, intenté moverme. Sentí que mis músculos respondían lentamente, como si estuvieran luchando contra una fuerza invisible que los mantenía en su lugar. La figura oscura retrocedió ligeramente, como si sintiera que estaba perdiendo el control sobre mí. Con un grito de pura desesperación, logré romper la parálisis. Me incorporé bruscamente, empapado en sudor, con el corazón latiendo a 1000 por hora. La tienda estaba vacía, pero el aire estaba cargado de una sensación de maldad que no había sentido antes. No podía seguir viviendo así. Sabía que, si no enfrentaba esa presencia de una vez por todas, terminaría perdiendo la cordura. Decidí que la próxima vez que la figura oscura apareciera, no huiría. La enfrentaría, sin importar las consecuencias. La siguiente noche fue la más larga y aterradora de mi vida. Sabía que la figura oscura volvería, y esta vez estaría lista para el enfrentamiento. Me acosté en mi cama, sintiendo el frío de la noche colarse por las rendijas de la tienda, y cerré los ojos, esperando lo inevitable. No pasó mucho tiempo antes de que despertara nuevamente, paralizado. La figura oscura estaba allí, más cerca que nunca, pero esta vez no sentí el mismo miedo. En lugar de eso, sentí una determinación feroz crecer dentro de mí. La figura se inclinó sobre mí, extendiendo una mano oscura hacia mi pecho. Sentí un dolor agudo, como si sus dedos estuvieran penetrando mi carne. Pero no grité. En lugar de eso, reuní todas mis fuerzas y pronuncié las palabras que había estado practicando en mi mente. «No tienes poder sobre mí»,
dije con una voz firme, aunque por dentro temblaba de miedo. Eres solo una sombra, una ilusión. No puedes hacerme daño. La figura se detuvo, como si mis palabras la hubieran sorprendido. Sentí la presión en mi pecho disminuir y la figura retrocedió ligeramente. Aproveché ese momento de debilidad y seguí hablando, repitiendo las mismas palabras una y otra vez, como un mantra. No tienes poder sobre mí, no tienes poder sobre mí. Poco a poco la figura comenzó a desvanecerse. Su forma oscura se disolvió en la oscuridad de la tienda, y el frío que había sentido se desvaneció junto con ella. Finalmente, me quedé solo en la tienda, respirando con dificultad, pero sintiendo una sensación de alivio que no había experimentado en semanas. Esa fue la última vez que vi a la figura oscura. Aunque las noches siguientes todavía sentía su presencia a veces, ya no tenía el mismo poder sobre mí. Había logrado recuperar el control de mi mente y mi cuerpo, y con el tiempo, las experiencias aterradoras se convirtieron en un recuerdo lejano. Sin embargo, nunca olvidaré lo que sucedió en esas noches en la Sierra Madre. Me enseñaron que a veces, las batallas más difíciles no se libran en el campo de batalla, sino en la oscuridad de nuestra propia mente. Y aunque logré vencer a esa presencia oscura, siempre recordaré que hay fuerzas en este mundo que no entendemos completamente, y que nuestra verdadera fuerza radica en nuestra capacidad de enfrentarlas con valentía y determinación. El ejército me enseñó muchas cosas, pero lo más importante que aprendí fue que, a veces, la verdadera guerra no se libra contra un enemigo tangible, sino contra los miedos que acechan en lo más profundo de nuestro ser. Y en esa guerra la mente es nuestra mayor arma, y el valor es nuestra única defensa. Nunca olvidaré el olor a tierra húmeda en la selva, ni el sonido constante de los insectos que zumbaban a nuestro alrededor como si fueran las únicas criaturas realmente vivas en ese infierno verde. Crecí en un pequeño pueblo al sur de México, donde las montañas tocan el cielo y las noches son más oscuras que el alma de un pecador. Mi familia era humilde, y desde niño supe que mi destino no sería diferente. Mi padre, un hombre de pocas palabras, pero de principios firmes, me enseñó a sobrevivir con lo poco que teníamos. El servicio militar fue mi escape, mi manera de demostrarme a mí mismo que podía hacer algo más, que podía proteger a los míos, aunque eso significara alejarme de ellos. El entrenamiento fue duro, pero no más que las lecciones que la vida ya me había enseñado. Aprendí a seguir órdenes, a mantener la calma bajo presión y a confiar en mis compañeros. Nunca imaginé que esa confianza sería puesta a prueba de una manera tan oscura y aterradora. La misión era sencilla en teoría: patrullar un área de la selva donde se habían reportado movimientos extraños. Sabíamos que los narcotraficantes usaban esos territorios para moverse sin ser detectados, pero lo que no sabíamos era que nos estábamos adentrando en algo mucho más peligroso que ellos. Al principio, todo parecía normal, o tan normal como puede ser una operación en medio de la jungla. El calor era sofocante, el aire denso y cargado de humedad. Las noches eran interminables, con el constante temor de que algo se moviera en la oscuridad más allá del alcance de nuestras linternas. Después de varios días de caminata llegamos a un claro donde montamos el campamento. Era un lugar lo suficientemente amplio para mantener una buena visibilidad y protegido por la densa vegetación. La radio estaba en silencio. No había señales de peligro. Nos sentíamos a salvo, o al menos tan a salvo como podíamos estarlo en un lugar así. Fue en ese momento cuando comenzó. El primer síntoma fue el sabor. Estábamos acostumbrados a la comida enlatada, a las raciones deshidratadas que apenas tenían sabor. Pero esa noche, todo sabía diferente. Era un sabor metálico, como si la comida estuviera contaminada por algo que no podíamos identificar. Nos miramos entre nosotros, intercambiando miradas de desconcierto, pero ninguno quiso ser el primero en quejarse. Había pasado tanto tiempo desde que habíamos comido algo fresco, que el hambre era más fuerte que cualquier duda. Esa fue nuestra primera equivocación. Esa noche, los sueños comenzaron. Sueños tan vívidos que parecían reales pero distorsionados por una sensación de pesadilla que no podíamos sacudir. Soñé que estaba de vuelta en mi pueblo, pero todo estaba en ruinas. Las calles que conocía estaban vacías y las casas, antes llenas de vida, estaban derrumbadas, como si una fuerza invisible las hubiera destruido. Escuchaba voces, pero no podía ver a nadie. Y luego, una sombra, alta y oscura, se deslizó por las calles, acercándose lentamente, como si estuviera cazando algo, o a alguien.
Desperté en un sudor frío, mi corazón martilleando en el pecho. No fui el único. Los otros también habían tenido pesadillas, aunque ninguno quiso hablar de ello. Solo nos miramos, sabiendo que algo andaba mal, pero sin poder ponerlo en palabras. Los días siguientes fueron un descenso lento hacia la locura. La comida, nuestro único sustento, comenzó a afectarnos de maneras que no podíamos entender. Los primeros en caer fueron los más jóvenes. Comenzaron a quejarse de dolores de cabeza intensos, seguidos de alucinaciones. Uno de ellos, un chico apenas salido de la adolescencia, empezó a gritar en medio de la noche. Decía que había visto a su madre, pero que ella estaba cubierta de sangre y le pedía ayuda desde más allá de la tumba. Intentamos calmarlo, asegurándole que todo era producto del cansancio y el estrés, pero en el fondo sabíamos que algo más estaba sucediendo. No era solo el hambre o el agotamiento, era la comida, la misma que todos habíamos consumido sin dudar. Pronto, nadie confiaba en nadie. Cada uno de nosotros empezó a sospechar que el otro podría estar involucrado en algo oscuro, algo que no queríamos admitir ni a nosotros mismos. Las conversaciones se volvieron tensas. Los rostros que una vez conocíamos se transformaron en máscaras de desconfianza y miedo. Uno de mis compañeros, un hombre que había sido mi amigo desde el primer día de entrenamiento, comenzó a decir que nos estaban envenenando, que alguien, o algo, había contaminado nuestra comida a propósito. Al principio, todos pensaron que había perdido la razón, que el calor y la presión lo estaban afectando. Pero luego, empezamos a escuchar cosas. Voces en la selva, susurros que no pertenecían a nadie del grupo, sonidos de pasos en la noche, cuando todos estábamos acostados, tratando de descansar. Y lo peor de todo, las sombras. Sombras que se movían entre los árboles, más rápidas que cualquier animal que hubiera conocido. Eran figuras esqueléticas, casi humanas, pero con un aura de muerte que te helaba la sangre. El día en que todo se desmoronó fue uno de los más calurosos que recuerdo. El sol estaba en su punto más alto, y el aire era tan espeso que apenas podías respirar. Nos reunimos para discutir los próximos pasos, pero la tensión era palpable. Nadie confiaba en nadie, y todos sabíamos que algo terrible estaba a punto de suceder. Fue entonces cuando uno de los hombres, el mismo que había gritado sobre su madre, empezó a convulsionar. Sus ojos se pusieron en blanco y espuma salió de su boca. Nos quedamos congelados, sin saber qué hacer. Antes de que pudiéramos reaccionar, otro compañero comenzó a rascarse la piel hasta hacerse sangrar, diciendo que sentía como si hubiera algo dentro de él, algo que quería salir. El caos estalló. Todos empezaron a gritar. Algunos intentaron huir hacia la selva, otros sacaron sus armas, como si estuvieran preparándose para luchar contra algo invisible. Yo me quedé quieto, paralizado por el terror, observando cómo todo a mi alrededor se desmoronaba. Los días que siguieron fueron un borrón de locura. Uno por uno, mis compañeros cayeron en la oscuridad. Algunos murieron de formas que no puedo describir sin revivir el horror de esos momentos. Otros simplemente desaparecieron en la jungla, tragados por las sombras que nos acechaban desde el primer día. Yo sobreviví, pero no porque fuera más fuerte o más inteligente que los demás. Sobreviví porque, en algún momento, dejé de luchar. Acepté que estaba condenado, que algo nos había marcado desde el momento en que pusimos un pie en esa selva maldita. Cuando finalmente me encontraron estaba solo, rodeado de los cuerpos de mis compañeros. No podía recordar cómo había llegado allí, ni cuánto tiempo había pasado. Solo sabía que algo dentro de mí había cambiado para siempre. Ahora, estoy de vuelta en casa, en el mismo pueblo donde todo comenzó. Pero nada es igual. Las calles que una vez me dieron consuelo ahora me parecen vacías, y las noches son más oscuras que nunca. Mis sueños están llenos de sombras, y a veces, en la oscuridad, escucho susurros que me llaman desde más allá de la tumba. Nunca sabré qué fue lo que realmente nos pasó en esa selva, si fue un castigo de algún espíritu antiguo o una alucinación colectiva provocada por algo en la comida. Lo único que sé es que ya no soy el mismo, y cuando cierro los ojos por la noche, rezo para no volver a ese lugar, para no ver nuevamente las sombras que nos acecharon y que, de alguna manera, aún me persiguen. Pero sé que es en vano. La selva nunca se va, y sus horrores viven dentro de mí, alimentándose de mi miedo, creciendo con cada día que pasa. Y aunque he sobrevivido,
Sé que nunca estaré realmente a salvo. No mientras los susurros continúen, no mientras las sombras sigan acechando en mis sueños, recordándome que, en esa selva, la muerte no siempre viene rápido. A veces, se toma su tiempo, jugando con sus presas, disfrutando de su sufrimiento. Y yo soy su juego favorito. Siempre quise ser soldado. Desde que era niño, veía a los hombres en uniforme con una mezcla de respeto y admiración. No crecí en la mejor parte de la ciudad. Las calles eran duras, pero eso solo me hizo más determinado. Quería salir de ahí, demostrar que podía ser más de lo que esas calles me ofrecían. Mi madre hacía lo que podía, y aunque a menudo no había mucho en la mesa, nunca me faltó el amor y el apoyo. Mi padre se fue cuando yo era pequeño, así que no tengo muchos recuerdos de él. Todo lo que sé es que no quería repetir su historia. Me alisté al ejército tan pronto como cumplí la mayoría de edad. Fue duro, mucho más de lo que había imaginado, pero superé cada obstáculo. Me gané el respeto de mis compañeros y de mis superiores. Pasé de ser un joven con sueños a un hombre con responsabilidades y, antes de darme cuenta, ya estaba en el campo de batalla. México, como tantos otros lugares, tiene sus conflictos, y yo estaba en medio de uno de ellos. No era fácil, pero sabía que estaba haciendo algo que importaba, algo más grande que yo. Pero fue en ese campo, rodeado de muerte y desesperación, donde todo comenzó a cambiar. La primera vez que tuve el sueño, no le presté mucha atención. Después de todo, no era raro que los soldados tuvieran pesadillas. Vivimos cosas que nadie debería ver, y esas imágenes tienden a quedarse en la mente. Pero con el tiempo el sueño se volvió más frecuente hasta el punto de convertirse en una obsesión. Siempre comenzaba de la misma manera. Me encontraba en un campo de batalla que no podía reconocer, aunque tenía la certeza de haber estado allí antes. El cielo estaba cubierto de nubes negras, y el olor a pólvora y carne quemada impregnaba el aire. No había ningún sonido, excepto el de mis propios pasos sobre la tierra seca, y el crujido de huesos bajo mis botas. No veía a nadie más, pero sabía que no estaba solo. Había algo en el aire, una presencia que no podía ver pero que sentía en cada fibra de mi ser. Era como si los árboles, la tierra misma, estuvieran respirando, observándome, acechando. Corría. No sabía hacia dónde ni por qué, pero una urgencia imparable me empujaba hacia adelante. Sentía el peso de la desesperación apretando mi pecho, como si cada paso que daba me acercara más a un destino inevitable. Y entonces, lo sentía. Algo detrás de mí. No podía verlo, pero estaba ahí, y lo sabía. Despertaba sudando, con el corazón latiendo tan rápido que temía que se detuviera. Al principio, intenté ignorarlo. Era solo un sueño, me decía, nada más, pero comenzó a afectarme. Durante el día, me costaba concentrarme. Los rostros de mis compañeros se desdibujaban, las órdenes sonaban distantes, como si vinieran desde el fondo de un túnel. Una noche decidí que no dormiría. Me senté en mi litera, el fusil a mi lado, y me propuse mantenerme despierto, pero el cansancio fue más fuerte, y eventualmente mis párpados comenzaron a cerrarse. El sueño me atrapó. Esta vez, era más vívido que nunca. El campo de batalla se extendía ante mí y sentía el viento helado cortar mi rostro. Los pasos detrás de mí eran más fuertes, más cercanos. Empecé a correr, pero algo me detenía, como si estuviera corriendo en el lodo. Desperté gritando, con mis compañeros rodeándome, mirándome con preocupación. Uno de ellos me dijo, «Hermano, necesitas descansar, te estás volviendo loco». No sabía cómo explicarles que era el sueño el que me estaba matando, no la guerra. El patrón del sueño era siempre el mismo, pero cada noche, la entidad que me perseguía parecía acercarse más. No podía verla, pero podía sentir su aliento en mi cuello, su presencia pesada como una losa de cemento sobre mi pecho. Empezó a invadir mi vida despierto. Caminaba por la base y veía sombras moverse por el rabillo del ojo. Me giraba rápidamente, pero no había nada, solo el silencio y la sensación de que algo estaba muy mal. Había oído historias de soldados que perdían la cabeza en la guerra, de cómo el estrés y el miedo podían destrozar a un hombre por dentro. Pero esto era diferente. No se trataba de la guerra, se trataba de algo más, algo que no pertenecía a este mundo. Una noche, después de una misión particularmente difícil, me senté con un compañero a fumar. La conversación fue trivial al principio, sobre nuestras familias, nuestras vidas antes de todo esto, pero eventualmente no pude contenerme. He estado teniendo un sueño, le dije evitando su mirada.
siempre es el mismo, y cada vez se siente más real. Mi compañero me miró en silencio por un momento antes de hablar. Yo también he tenido pesadillas, todos las tenemos. Pero lo que describes, eso suena más como una advertencia. ¿Una advertencia de qué? Le pregunté, sin estar seguro de querer saber la respuesta. De que hay algo ahí afuera, dijo, aplastando su cigarro contra el suelo. Algo que te está buscando. Las semanas pasaron, y el sueño no cesó. Empecé a tener miedo de dormir, de cerrar los ojos. Pero el sueño me arrastraba, me obligaba a regresar a ese campo maldito. Cada vez, la entidad estaba más cerca. Podía sentir su frío, su odio, como un cuchillo en la oscuridad. Mis compañeros notaron mi deterioro. Ya no era el mismo, estaba pálido, más delgado, y mis manos temblaban constantemente. A veces pensaba que podía verla, que la entidad estaba justo detrás de mí, en las sombras, esperando el momento perfecto para atraparme. Finalmente, un superior me llamó a su oficina. Me dijo que estaba preocupado, que mi rendimiento había disminuido y que necesitaba descansar. Le expliqué lo que estaba pasando, pero sus ojos mostraban incredulidad. Me recomendó que hablara con el capellán, que buscara consuelo en la fe. Hablé con el capellán y me dijo que rezara, que pidiera protección divina, pero las oraciones no servían. La entidad seguía ahí, en cada rincón de mi mente, en cada sueño. El sueño llegó a su clímax una noche. Estaba en el campo de batalla, como siempre, pero esta vez algo era diferente. La entidad estaba frente a mí, una sombra informe que pulsaba con una oscuridad que devoraba la luz a su alrededor. No tenía rostro, pero sabía que me estaba mirando, que me veía por completo, más allá de la carne y los huesos, hasta mi alma. Corrí, pero no importaba cuán rápido moviera mis piernas, ella siempre estaba justo detrás de mí. Gritaba, pero el sonido se ahogaba en el viento. Caí al suelo y sentí sus manos frías y ásperas como raíces muertas envolverse alrededor de mis tobillos, arrastrándome hacia la oscuridad. Desperté en medio de la noche, gritando, cubierto de sudor. Mi corazón latía con tal fuerza que pensé que iba a estallar. Mis compañeros me miraban con miedo en los ojos. Sabían que algo andaba mal, que algo más allá de la guerra me estaba destruyendo. No pude seguir así. Al día siguiente, me acerqué al capellán de nuevo. Le conté todo, incluso las partes que me daban miedo decir en voz alta. Me miró con compasión, pero también con una especie de resignación. A veces, dijo, la guerra no solo se libra en el campo de batalla. Hay batallas que se luchan en el espíritu, y no siempre se ganan. Le pedí consejo, algo, cualquier cosa que pudiera hacer para detener el sueño. Me habló de una antigua práctica, un ritual que algunos soldados habían realizado en el pasado para enfrentarse a sus miedos. No estaba seguro de que funcionara, pero en mi desesperación, lo intenté. Esa noche, me preparé para la confrontación final. Seguí las instrucciones del capellán, haciendo las oraciones y los gestos que me había enseñado. Me acosté en mi litera, sintiendo que la batalla final se acercaba. El sueño vino, como siempre, pero esta vez estaba preparado. Enfrenté a la entidad, que se abalanzó sobre mí con una furia indescriptible. Sentí su frío atravesar mi piel, pero me mantuve firme. Repetí las oraciones una y otra vez, mientras la oscuridad me envolvía. Y entonces, sucedió. La entidad se detuvo. Por un momento el campo de batalla quedó en silencio, y la sombra frente a mí comenzó a desvanecerse, como niebla bajo el sol. Sentí un alivio que no había experimentado en meses, como si un peso insoportable hubiera sido levantado de mis hombros. Desperté con la luz del amanecer filtrándose por las pequeñas ventanas del cuartel. Mi cuerpo estaba exhausto, pero sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: paz. Me levanté lentamente, esperando que los temblores y el sudor frío me invadieran como cada mañana, pero no ocurrió. Por primera vez en meses, el sueño no me había dejado una marca de terror en el alma. Mis compañeros notaron el cambio de inmediato. Me preguntaron si finalmente había vencido a lo que me estaba atormentando, y aunque no sabía exactamente qué había sucedido, les dije que sí. La guerra continuaba, y las misiones no cesaban, pero algo dentro de mí había cambiado. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Volví a mi rutina, a mis responsabilidades, pero nunca olvidé la experiencia. El sueño no volvió. La entidad, sea lo que fuese,
había desaparecido, y la sombra que me perseguía parecía haber quedado atrapada en el pasado. Sin embargo, aunque ya no soñaba con ese campo de batalla maldito, había algo que todavía me mantenía en alerta. La sensación de que algo había quedado incompleto, como si la entidad no se hubiera ido del todo, sino que simplemente estuviera esperando. Un año después de que los sueños cesaron, recibí la orden de volver a casa. La guerra había terminado para mí, y aunque el conflicto seguía, mi tiempo en el campo había concluido. Regresé a mi ciudad natal, donde todo había comenzado, y me encontré en un mundo que se sentía extraño y distante. Mis días como civil transcurrían de manera tranquila, aunque la adaptación no fue fácil. Los ruidos de la ciudad me sobresaltaban, y a menudo me encontraba mirando sobre mi hombro, buscando algo que sabía que no estaba allí. Sin embargo, me decía a mí mismo que estaba a salvo, que el peligro había quedado atrás, en tierras lejanas. Pero una noche, mientras dormía en mi pequeña habitación, el sueño volvió. Todo era exactamente como antes: el campo de batalla, la oscuridad aplastante y la entidad que me acechaba. Esta vez, sin embargo, no corrí. Me quedé quieto, esperando que se acercara. Podía sentir su presencia, más fuerte que nunca, como si el tiempo que había pasado sin ella solo la hubiera hecho más poderosa. Se materializó frente a mí, una sombra sin forma, pero cargada de una malevolencia palpable. Sentí el frío recorrer mi cuerpo, más intenso que cualquier cosa que hubiera experimentado en la guerra. Pero esta vez no tenía miedo. «¿Qué quieres de mí?», le pregunté, mi voz firme, aunque mi corazón palpitaba con fuerza. La entidad no respondió con palabras, pero en mi mente lo entendí. No había terminado su trabajo. Me había dejado ir, pero no había olvidado. Había una deuda que aún no había sido saldada. En el sueño, la entidad se abalanzó sobre mí con una velocidad y fuerza imposibles. Intenté resistir, pero era como luchar contra el viento. Sentí que me arrastraba hacia la oscuridad, un vacío interminable del cual no había retorno. Fue entonces cuando recordé las palabras del capellán, las oraciones que había recitado la última vez. Las pronuncié en voz alta, con cada onza de fuerza que me quedaba. La entidad retrocedió, pero no se desvaneció como antes. Esta vez su presencia permaneció, aunque debilitada. Me desperté bruscamente, jadeando y cubierto de sudor como si hubiera corrido una maratón. El sueño había vuelto, y con él, la entidad que nunca me había dejado del todo. Sabía que no podía seguir así. No podía permitir que ese sueño, esa entidad, tomara control de mi vida nuevamente. Así que decidí hacer algo al respecto. Volví a contactar al capellán, ahora retirado, y le conté lo que había sucedido. Me escuchó en silencio, y cuando terminé, me miró con una mezcla de comprensión y preocupación. «A veces, algunas cosas nunca se van por completo», dijo con voz grave. «Pero eso no significa que no puedas encontrar la manera de convivir con ellas». Me aconsejó que encontrara un propósito, algo que me mantuviera conectado con la realidad, con el presente. «Las sombras del pasado pueden ser poderosas», dijo, «pero no tienen que definir tu futuro». Tomé sus palabras en serio. Empecé a trabajar con otros veteranos, compartiendo nuestras experiencias, ayudándonos mutuamente a superar los demonios que cada uno de nosotros llevaba dentro. No todos entendían lo que había pasado conmigo, y a veces ni yo mismo lo comprendía del todo, pero encontrar apoyo en aquellos que habían vivido experiencias similares me ayudó a sanar. El sueño seguía volviendo de vez en cuando, pero ya no me dominaba. Ahora, cuando aparecía, sabía cómo enfrentarlo, cómo resistir su poder, y aunque la entidad seguía siendo una parte de mi vida, ya no era la fuerza destructiva que había sido antes. Hoy, cuando miro hacia atrás, veo a un hombre que ha recorrido un largo camino. La guerra me cambió, pero no me destruyó. El sueño recurrente fue una prueba, una batalla que tuve que librar dentro de mi propia mente, y aunque nunca lo olvidé, aprendí a vivir con él. Sigo adelante, sabiendo que el pasado siempre será parte de mí, pero también consciente de que tengo el poder de elegir mi futuro. El campo de batalla en mi mente puede estar lleno de sombras, pero también está iluminado por la luz de la esperanza y la fuerza de la resistencia. Y aunque la entidad en mis sueños aún me acecha, ya no corro. La enfrento con la misma determinación que me llevó a convertirme en soldado, sabiendo que al final del día, soy más fuerte que cualquier sombra que intente atraparme.